palabra de Dios. Yo siempre, aunque ya leímos la lectura bíblica, pero siempre cuando Dios me da la oportunidad de predicar, me gusta extraer de la Biblia el mensaje de la palabra del Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Voy a hacer una oración, si quiere acompañarme. Vamos a hacer una breve oración para pedir al Señor la bendición. Buen Dios y Padre que esté en los cielos, gracias porque nos da la oportunidad de reunirnos y en este momento de poder ser el portador de su palabra. Perdone mis pecados, Señor, y ayúdeme con la ayuda de su Espíritu Santo. Pido su bendición, Señor, que me acojo a la cruz de Cristo, Señor, para que su gracia, su Espíritu Santo me dirija a presentar esta palabra que mis hermanos han venido a escuchar. Padre, en sus manos me encomiendo y lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar en esta noche acerca de los 3 pasos para una buena vida en Cristo Jesús. Analizaremos 3 pasos para vivir o para tener una buena vida en Cristo Jesús. Ahora que ya estamos en Cristo necesitamos, habrá muchas formas más, pero vamos a considerar 3 pasos en esta noche para tener una buena vida cristiana, acorde a la voluntad del Señor. Bueno, hermanos, si una buena vida sería una vida sin problemas, una vida sin luchas, una vida sin pecado, una vida sin tentaciones, una vida sin pruebas, sería lo ideal. Pero realmente eso no es posible, porque el mismo Jesús dijo estas palabras: en el mundo van a tener aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Cuando venimos a Cristo, a veces nos equivocamos y le decimos a la persona: mire, acepte a Cristo y todos sus problemas se le van a acabar. Cuando no éramos cristianos, el diablo lo teníamos de nuestra parte, no nos hacía la guerra. Pero cuando venimos a Cristo, el diablo se convierte en nuestro enemigo y entonces él nos declara una guerra entre él y nosotros. Pero amados hermanos, eso de una vida sin problemas, una vida maravillosa, una buena vida en Cristo, eso lo vamos a obtener exactamente cuando ya estemos en el reino de los cielos, porque allá no va a haber problema, allá vamos a estar para siempre con el Señor. Pero mientras estemos en este mundo, mientras estemos en esta tierra, mientras estemos respirando, siempre vamos a tener luchas, pruebas, porque la Biblia dice, 1 Pedro 5:8, que el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Y él no quiere devorar a los borrachos, ni a los adúlteros, ni a los fornicarios, ni a los que no creen en Dios. Él quiere devorar a nosotros, a usted y a mí, que ya creímos en Cristo, porque ahora somos sus enemigos. Alabado sea el nombre del Señor. Sin embargo, Dios nos ha dado provisión. La palabra del Señor dice en el libro de los Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en los lugares celestiales. Hermanos, nuestra lucha no es con el hermano, ni con el vecino, ni con la otra persona. Nuestra lucha es contra el enemigo, con los gobernadores de las tinieblas. Entonces, hermanos, cuando estamos en este mundo y somos tentados, somos emproblemados, es el momento de volvernos a Dios a través de la oración en Jesucristo para poder recibir de Él su bendición cada día. Entonces, ¿qué quiero decir es esto, hermano? Que si bien es cierto que nuestra vida no es la vida perfecta, porque siempre hay problemas, siempre hay lucha, basta que salgamos a la calle y ya estamos expuestos a las tentaciones, a los problemas. Pero es momento, cuando nos sentimos emproblemados, atribulados, es el momento de volvernos a Dios. Pero esta noche quiero hablar un poquito acerca de la necesidad de buscar a Dios cuando somos tentados, cuando estamos siendo, hermanos, seducidos por el enemigo a caer en la tentación. Es el momento
de buscar a Dios y solamente a Él, ¿verdad? Entonces, porque la Biblia dice claramente que ¿por qué debemos de buscar solamente a Dios? Porque solamente Él, Jesús, nos puede ayudar en la tentación que vamos a estar hablando esta noche. Hebreos 4:15, ¿por qué tenemos que buscar a Dios cuando nos sentimos tentados hacia una mujer, hacia un caballero, hacia un novio, hacia la música, hacia algún vicio, hacia alguna adicción, a pornografía, a lo que sea? ¿Qué tenemos que hacer? Ir a Jesús, buscar a Jesús, porque solamente Él y solo Él nos puede ayudar. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando tú y yo nos sentimos tentados, cuando tú y yo nos sentimos débiles, que estamos a punto de caer, estamos a punto de ceder ante las artimañas del enemigo, es el momento de ir a Jesús, buscar a Dios y decirle, Señor, ayúdame, porque la palabra nos está diciendo aquí que Jesús fue tentado en todo, todas tus luchas, todas tus pruebas, todas tus tentaciones, Él las pasó igualmente, con la única diferencia que Él no pecó. Él se mantuvo firme, Él se mantuvo fiel, no porque era Dios, sino que Él venció el pecado como hijo de Dios. En la carne, Él venció. Y el secreto de Jesucristo era la comunión con el Padre. Entonces, hermano, cuando yo me siento tentado hacia algún pecado, hacia alguna adicción, hacia alguna cosa que siento que me lleva cautivo, es hora de acercarme y venir a Jesús, porque Él ya pasó por ahí. Él dice, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. El profeta Isaías dijo, porque no se halló engaño en su boca. Entonces Jesús sí venció el pecado. Entonces a veces nosotros cometemos el error, venimos a orar a Dios, venimos a Jesús cuando ya hemos cometido el pecado y venimos a pedirle perdón. Sin embargo, la Biblia dice, San Mateo 26:41, velad y llorad para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Yo le digo a mi Señor muchas veces en las noches, Señor, denme la oportunidad de levantarme esta madrugada a orar, por ahí como a las 3 o a las 4, a la hora que usted me dé, y me despierta el Señor, hermano, me despierta. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que mi espíritu quiere, pero mi carne no quiere. Algunas pocas veces me levanto, otras veces la carne me doblega. ¿Dicen amén los hermanos? ¿Les ha pasado así? ¿O solo a mí me pasa eso, de que quiero orar pero no puedo porque a veces la carne, el sueño no nos... A Pedro le pasó, a los discípulos les pasó cuando estaban en el Getsemaní, ¿se acuerdan? El Señor les dijo, oren conmigo, porque voy a pasar una prueba. ¿Y qué pasó? Él se fue más adelantito y cuando regresó los halló, contando otras cosas, los halló durmiendo. Y entonces les dijo el Señor, ¿no habéis podido orar conmigo ni una hora? Porque a la verdad la carne está dispuesta, pero el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Paso número 1 para tener una buena vida cristiana en Cristo Jesús, acorde a la voluntad de Dios, es reconocer que el pecado es real. No lo podemos ignorar. El pecado es real en la vida del ser humano. No quiere decir que usted está en pecado ni está haciendo pecado, pero el pecado existe. Y el pecado está en todos. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el pecado entró por un hombre, Adán, al mundo, y pasó a todos los hombres, a mi abuelita, a mi tío, a mi maestro, a mi jefe, a mi compañero, a mi hermano, a mi prima, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la realidad del pecado es una realidad, no lo podemos negar. Y la Biblia dice, mire, el verso que leímos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si yo digo, mire hermano, desde que yo acepté a Cristo, yo ya no peco. Yo solo me hacen falta las alas para volar. Yo no digo una mala palabra, yo no tengo un mal pensamiento, yo no soy tentado cuando veo a una joven que pasa enfrente de mí, yo no soy tentado cuando veo a un caballero elegante, yo no soy tentado a ver esas cosas. ¿Qué dice la Biblia? Si decimos
que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Porque el único que no tiene pecado, no cometió pecado, no hizo pecado, se llama Jesucristo. Pero tú y yo, mientras estemos en este mundo, estamos expuestos a cometer pecado. ¿Qué dice la Biblia? Si alguno cree que esté firme, mire que no caiga. Esos santulones, esos que dicen como aquel hombre, gracias a Dios, porque mira, yo no soy como este tipo es adúltero, este tipo hace aquí, hace allá. Yo doy diezmo de todo lo que gano, yo hago oración, hago aquí, hago allá. Pero allá estaba aquel otro pobre que reconocía que era pecador, ¿verdad? De rodillas, y le decía, sé propicio a mi pecador. Entonces el peligro para caer en la trampa del diablo es reconocer que somos muy santulones, que el pecado no nos va a afectar. Y ahí es el peligro, porque la Biblia está diciendo aquí claramente, si decimos, si Fidel Enrique dice que no tiene pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad, que es Cristo, no está en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos amados, el pecado viene desde el principio. ¿Se acuerdan cuando el pecado entró en el libro de Génesis? Todo estaba de maravilla, todo estaba bonito, todo estaba hermoso. Hasta aparece la Biblia en el capítulo 3 de Génesis, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Y engañó a la primer pareja, hermanos, le robó la paz, la comunión, la bendición que ellos tenían con el Señor, y el pecado pagó sus consecuencias. A tal grado que murieron espiritualmente, tuvieron que ser expulsados del huerto del Edén y tuvieron sus consecuencias. Hay un libro de Elena G. de White que se llama Cristo Triunfante. En la página 27, estaba leyendo yo, saqué un pequeño párrafo, y dice Elena G. de White, Adán no consideró todas las consecuencias de su desobediencia, no desafió con su mente a Dios, ni habló contra el Altísimo, simplemente actuó en forma opuesta al expreso mandato divino. ¿Cuántos actúan hoy de la misma manera? Y la culpa de ellos es de mayor magnitud, ya que cuentan con la experiencia de la desobediencia de Adán y de sus terribles consecuencias, que os advierte del peligro de transgredir la ley de Dios. Ahora ya no se vale, porque ahora ya tenemos la experiencia por la cual pasó Adán y Eva, ¿verdad? Entonces el pecado aparece en la primer pareja que Dios pone en el huerto del Edén. Desde ahí viene el pecado. Imagínense si en aquellos que fueron creados perfectos a la imagen de Dios apareció el pecado, ¿cuánto más no podría aparecer el pecado en tu vida y en mi vida? Amén, porque es lo que la Biblia está diciendo en esta noche. Y luego, hermano, el pecado tiene sus consecuencias. Después dice la Biblia que conoció a Adán a su mujer y tuvieron 2 hijos. El primero se llamó Caín y este era labrador. Y el segundo hijo era Abel y este era pastor de ovejas. Y con el transcurrir del tiempo dice que un día vinieron ellos a presentarse con su sacrificio, a ofrendar a Dios sus ofrendas. Y dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo el mejor becerro, el más gordito, escogido para Dios. Y dice la Biblia que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, mas no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y entonces, hermanos, eso se llenó de ira. Ahí comenzó, el rencor, el resentimiento en la vida de Caín hacia su hermano Abel. Y comenzó a transcurrir el tiempo y ya se lo traía entre ceja y ceja. Ya lo odiaba, ya el diablo ya se les había metido. A tal grado que un día Dios lo aborda a Caín y le dice, ¿por qué andas así? ¿Por qué te has enseñado contra tu hermano? Si bien hicieras, le dice en el Génesis 4:7. Leamos Génesis 4:7, si lo podemos ver. Comienza la historia de ahí, Abel y Caín desde el 4. Vamos a leer el 4:7. Y dice, si bien hicieras, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será
su deseo y tú te enseñorearás de él. Si bien hicieras, no serás enaltecido, Caín. Pero como andas odiando a tu hermano y le traes una envidia y le quieres hacer daño, el pecado está a la puerta. Y ustedes conocen la historia. El pecado cobró su víctima. Y dice la Biblia que un día lo invitó al campo y allá lo mató. Y ahí se convierte el primer crimen, el primer asesinato, el pecado en la vida de los primeros hijos de una familia cristiana que era Adán y Eva. El pecado siempre trae consecuencias. Por eso es que la Biblia dice que debemos de desechar el pecado con la ayuda de Dios. Porque tú solita, tú solito, yo solito no puedo, pero con la ayuda de Cristo sí se puede. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, continuamos adelante. Vemos que ahí aparece el primer pecado en los hijos de esta pareja. Hermanos amados, el pecado crea división entre Dios y el hombre. El pecado crea separación entre Dios y el hombre. Isaías 59:2, mira lo que dice. Isaías capítulo 59, verso 2. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestras iniquidades han hecho apartar su rostro para no oír. El pecado, cuando andamos en el pecado, cuando cometemos pecado, creamos una división entre Dios y nosotros. Y dice, y han hecho ocultar su rostro para no oír. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando Jesús sana a aquel ciego de nacimiento? Y cuando le preguntaron, hermanos, qué creía de Jesús, él dijo, bueno, yo no lo conozco muy bien, pero una cosa sé, que yo antes era ciego y ahora veo. En Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Hay gente que dice, ay, Diosito es bueno, Diosito viera como a mí siempre me oye. Mentiras. Si andamos en pecado, Dios no oye a los pecadores, dice Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Entonces, hermano, el pecado hace que aunque más que grites, que llores, que gimas, no es que no oiga, pero la oración no es atendida. Proverbios 15:8 dice, la oración de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su deleite. Estoy leyendo Proverbios 15:8. La oración de los impíos es abominación a Jehová, pero la oración de los rectos, de los que andan en línea con el Señor, son su deleite. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasa entonces si ya el pecado ha metido sus tentáculos, sus garras en nuestra vida? Gracias a Dios, gracias a Cristo esta noche, gracias a Dios que hay solución para el pecado, amén. Hay solución para el pecado. Isaías 1:18 dice, venid luego. Si estás en pecado, si has caído en adulterio, en fornicación, si te has emborrachado, has ido a bailar, has hecho esto y esto, lo otro, lo que sea, lo que Dios ha visto que has hecho o que hemos hecho. Dios dice esta noche, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dios, el que nos llama a ponernos a cuenta, a estar en armonía, en comunión con Él. Y dice Isaías 1:18, estoy leyendo, y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Venid luego, le dice Dios al pecador, y estemos a cuenta. El problema es que nosotros cuando pecamos no venimos luego a Dios. Nos vamos al mundo, nos retiramos de la iglesia y nos vamos, pasamos 2, 3, 4 años allá afuera en el mundo, y ahí es el peligro que el diablo nos agarra. Y después no nos suelta. Y después tiene que pasar. Tenemos que pasar la historia que les voy a contar más adelantito, para que podamos volver a Dios. Amados en el Señor, la voluntad de Dios es que no pequemos. La voluntad de Dios es que andemos en santidad con Él. Primera Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados,
no con un cura, quizás no con el pastor, no con... Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él, Dios, Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, si hemos pecado, si le hemos fallado a Dios y venimos a Él y confesamos nuestros pecados, dice la palabra que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque el único que puede perdonar pecados es Dios, es Cristo. Cuando yo tenía 7 años, hice la primera comunión en la religión popular y le dije al cura, le acuso, padre, que yo le miento a mi abuelita. Me acuso, padre, que yo pues a veces me quiere pegar ella y yo no me dejo, me le corro. Me acuso, padre, que yo le tiro piedras a mi primo. ¿Sabe qué me dijo? Para que Dios te perdone, ve a rezar 2 Padres Nuestros y 2 Ave Marías ahí al altar. Y después viene, te voy a dar una hostia. Sentí horrible. Entonces, pero yo tenía como 7 años. Hermanos amados, el cura me mandó a rezar 2 Padres Nuestros y 2 Ave Marías. Pero eso no perdona los pecados. Porque el único que perdona pecado es Cristo, dice la Biblia, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay perdón, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, en quien podamos ser perdonados. Primera Juan 2, del 1 al 2 dice, hijitos míos, dice el Señor, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de la iglesia, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, dice. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Leí en un periódico local, cuando estaba en El Salvador, que un hombre de Puerto Rico llamado José Sabater era abogado. Y estaba a punto de cumplir 100 años de vida, y durante 70 años lo había dedicado a las cortes, a sacar a presos de las cárceles, a defender los casos en las cortes. Y entonces este hombre había dedicado su vida y estaban a punto de partirle el pastel número 100 años de vida. Ese pobre abogado, ese ancianito, ese abuelito, que con su ataché iba a las cortes con su bordoncito a pelear los casos de los desamparados o los reos que los acusaban injustamente. En algunos casos lo ganaba, en otros los perdía. Pero hermanos, esta noche yo te estoy hablando de un abogado más poderoso, un abogado que nunca ha perdido un caso, un abogado, hermano, que sea bueno o sea malo, Él quiere salvarlos a todos, Él intercede por todos. Y es lo que Juan 1, segunda de primera Juan 2, 1 está diciendo, hijitos míos. Dios nos trata bonito, Dios nos trata maravilloso. Y nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, escribía el apóstol San Juan, para que no pequen. Pero como yo sé que van a pecar, pero estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ojalá que no peques, ojalá que nunca te vayas de la iglesia descarriado. Pero si algún día, por razones del destino, te llegara a faltar la fe, llegaras a fallarle a tu Dios, tienes que recordarte que antes de irte para el mundo, tienes que venir a tu Dios. Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Dicen amén en esta noche? Amén. Hermanos amados, paso número 2, tenemos que reconocer nuestra condición y venir a Dios. Cuando le hemos fallado, buscamos la ayuda del brujo, buscamos la ayuda de los amigos, buscamos la ayuda de la señora por allá, o del padre o de la madre. Pero hermanos, cuando le hemos fallado, tenemos que buscar la ayuda al Señor. Yo recuerdo en el San Lucas capítulo 15, del 11 al 32, se encuentra la parábola del hijo pródigo. Dice la Biblia que había un padre que tenía 2 hijos. Ustedes conocen la historia. Y el menor de ellos dijo, Padre, dame la herencia de los bienes que me corresponde. Y dice la Biblia que después de algunos días ese joven apuesto, ese joven que quería ir a probar mundo, juntándolo todo, se fue a una ciudad muy lejos, muy apartada, y ahí comenzó a vivir su vida desordenadamente, en adulterios, en fornicaciones, en borracheras. Y comenzó a vivir desordenadamente.
y todo le iba de maravilla cuando había pisto, ¿verdad? Cuando había dinero, cuando habían dólares, todo le iba bien. Pero llegó el momento, dice la Biblia, que comenzó a faltarle todo, comenzó a faltarle los bienes que tenía. Y dice, se vino una gran hambre en aquella provincia, en aquella ciudad. Y él tenía mucha hambre y ya no tenía dinero, ya no tenía con qué comprar comida. Y dice que fue a un hacendado por ahí y le pidió trabajo. Y este hacendado, este hombre, lo mandó a apacentar cerdos. Este joven era un judío, porque cuando el diablo nos pesca, nos quiere humillar, hermano, nos quiere hacer miserables. Para un judío escuchar la palabra cerdo es abominación, es algo que no lo puede ni soportar. Pero ¿qué le tocó que hacer a aquel joven judío que se había apartado de la iglesia? Ir a cuidar, a lidiar con cerdos, animales inmundos, según el libro de Levítico. Entonces tocó que ir a cuidar cerdos. Y cuando estaba cuidando cerdos, dice la Biblia que había una gran hambre. Y a cada cerdo le daban su porción de comida, de algarrobas. Y dice que este muchacho, este joven, ansiaba comer de las algarrobas que comían los cerdos. Y ni siquiera eso le era permitido, porque estaban contaditos, 50 cerdos, 50 porciones para cada cerdo. Y tenía una gran hambre. Después de que tenía todo, le faltaba todo, porque así es el diablo. Cuando tienes todo, te lo quiere robar para que no tengas nada. Porque el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y cuando estaba en esa condición miserable, apacentando cerdos que para él eran inmundos, se acordó de la casa de su padre, se acordó de aquellos cantos maravillosos que cantaba en la iglesia, se acordó que en la casa de su padre había abundancia de pan y que los jornaleros comían 3 tiempos de comida, comían desayuno, almuerzo y cena y comían rico, hermano. Y él anhelando, queriendo robarle una algarroba a los cerdos, pero ni una le soltaban. Aleluya. Y él dijo, ¿cuántos en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me muero de hambre, porque eso es lo que el diablo hace, nos quita todo, hermanos. Porque el diablo vino para destruir, el diablo no tiene misericordia. Pero él dijo, cuando estaba en la condición miserable, había pecado, dije, pero una cosa voy a hacer, el Espíritu Santo toca su corazón. Dice, me levantaré. La Biblia dice que si 7 veces cae el justo, aún la 7ª vez lo levantará el Señor, porque no dejará al justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y dice la Biblia que no la pensó 2 veces, y dijo, me voy a levantar. Y eso es lo que el pecador, cuando pecamos, cuando ofendemos a Dios, tenemos que hacer. En vez de decir, ya no voy a ir a la iglesia, es mejor decir como el hijo pródigo, me voy a levantar e iré a mi padre, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado. Quería confesar su pecado, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y dice la Biblia que se levantó y vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, cuando todavía estaba ahí por la Washington y la Figueroa, todavía estaba lejos, dice que el padre lo vio de lejos y corrió hacia él. No corrió el pecador al padre, el padre corrió hacia el hijo, corrió hacia él y se le aventó sobre su cuello y lo besó, lo abrazó. Y el hijo se tira de rodillas y le dice, papi, padre, perdóname, ya no soy digno de ser llamado. Y el padre le tapa su boca y le dice, venga mi muchacho, venga mi niño, lo he estado esperando. Era propicio quizás para que se sacara el cincho y le diera un par de correazos, ¿verdad? Por rebelde y por desobediente. Pero el padre, como Dios es amor, y no es como nosotros, que somos malos. Eso dice la Biblia. Sino que el padre dijo, ¿saben qué, muchacho? Lo abrazó, lo besó. Saquen un vestido nuevo, dijo a sus criados, y vamos a vestir a este muchacho porque viene todo harapiento, andrajoso de allá del mundo. Saquen un vestido nuevo y vístale. Traigan el mejor calzado que hay ahí en la zapatería y vamos a calzar a este muchacho. Y además tráiganme un anillo. Le vamos a poner un anillo en simbolismo de realeza, porque somos príncipes, hijos del Dios Altísimo. Y dijo, ¿y sabe qué? Maten el becerro más gordo, el más hermoso, el que hemos guardado para este día,
y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto, y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Hagamos fiesta. Y comenzaron a regocijarse, porque la Biblia dice que hay fiesta, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que viene a Cristo confesando sus pecados, que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. No importa lo que veamos que han hecho los hermanos, cuando vengan por esa puerta arrepentidos, el Padre es el que más se osa. Pero ahí estaba el típico hermano de la iglesia, ahí estaba el hermano mayor, y cuando llegó dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es esa bulla que tienen ahí en la casa de mi papá? Tu hermano, le dijeron, ha venido, ha regresado el joven. Y se enojó, hermano, y se encaprichó, y no quería entrar. Y así decimos muchos de nosotros cuando vienen los hermanos a reconciliarse. Ya viene de esa sinvergüenza, ya viene, viene de revolcarse. ¿Y qué le importa a usted y a mí? Si el Señor es el que lo está trayendo, porque dice, el que viene a mí confiesa su pecado. El Señor es fiel y justo. Para hermanos amados, este es el verdadero amor de Dios para el pecador. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquel muchacho se había perdido. Acuérdate tú, me acuerdo yo, estábamos perdidos, dice la Biblia, vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Dios, cuando yo me fui de los caminos de Dios, igual que el hijo pródigo, a probar mundo, tuve que ir a la cárcel, hermano, allá a la cárcel del sheriff de Santa Mónica. Ahí estaba y gritaba y yo decía, ¿por qué no le obedecía al Señor? ¿Por qué tengo que andar en esta condición? Y me tocó la del hijo pródigo. Cuando estaba ahí en la cárcel, me arrodillé y lloré. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí lloraba. En el altar de Dios no queremos llorar, ¿verdad? Pero ahí se lloré y le dije, Señor, soy un pecador. Si me das una oportunidad, porque me querían dar 6 meses de cárcel, ¿verdad? Porque andaba manejando los taxis, llevar pasajeros, pero el taxi era ilegal y me agarró la policía. Pero si me das una oportunidad de salir de esta cárcel, yo me voy a ir a reconciliar. Y hermanos, gloria a Dios, hermanos, que Dios es tan lindo, tan maravilloso. Cuando de repente llegó un policía y me dijo, Señor, dígame, ¿tiene derecho a una llamada telefónica? ¿Y a quién quería llamar yo? Venga a llamar a una llamada telefónica. Y fui como a las 2 de la mañana y decía, aplique para salir por fianza. O fianza, si no tiene dinero, fianza bajo palabra. Yo ya estaba viendo la luz, porque Dios ya me había arrepentido. Y llamé, para no ser larga la historia, porque ya es tarde, llamé, apliqué. A las 45 minutos me estaban diciendo que me fuera para mi casa. Y hermanos, me dijeron que fuera a corte a Beverly Hills. Cuando fui a corte, mi ticket, mi caso, mi cargo, nunca apareció. Se desapareció. Pero ese día que salí, era como un viernes, el día domingo, fui a una iglesia que yo conocía y ahí me reconcilié y por eso estoy aquí. Ahí le pedí perdón al Señor y yo creo que el Señor me perdonó, hermano. Porque si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ojalá que nunca peques, ojalá que nunca, pero la Biblia dice, si decimos que no hemos pecado, leemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos, cuando le fallamos a Dios, confesamos nuestros pecados con toda confianza porque somos sus hijos. Él dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos os dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Si vosotros siendo malos, si tu hijo te pide pan, ¿le vas a dar una piedra? O si te pide un pescado, ¿le vas a dar una serpiente? No, hermano, no somos tan malos. Sí somos malos, pero no somos tan malos. Ya me hice bola, ¿verdad? Pero si nosotros siendo malos, dice la Biblia, y tenemos sentimientos buenos para nuestros hijos, cuanto más Dios, cuando le ofendemos y vamos a Él, ¿cómo Dios se va a mostrar su misericordia hacia ti si en tu orgullo nunca quieres reconocer que eres pecador y que necesitas arrepentirte y venir a buscar a Dios? Pero cuando vas y te arrodillas y le dices, Señor, soy un hipócrita. Bueno, si lo es, ¿verdad? Si no lo es, pues no tiene que echarse pecados que no tiene. Señor,
perdóneme, no puedo cambiar este carácter, este genio, esta forma de ser, ayúdeme. Soy muy juguetón, soy muy aquí. Ayúdeme, Señor. El Señor lo va a hacer. Pongámonos de pie esta noche, hermanos. Hemos terminado. Esta ha sido la palabra del Señor esta noche. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno en la iglesia de Hollywood o en todo el mundo hubiere pecado, yo pequé y pecamos todavía, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pásenme. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Que hemos escuchado su palabra, que esta palabra, Señor, haya quedado en nuestros corazones, que la podamos atesorar, Señor, en el momento oportuno, la podamos poner en práctica en nuestras vidas. Bendiga a mis hermanos, Señor, llévelos con bien, guárdelos, Señor, guarde su salida y su entrada, llévelos con bien a casa y permítele especialmente que puedan pasar buenas noches con Dios en su compañía. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga y vayamos en paz a nuestra